En esta segunda parte vamos a examinar las pruebas bíblicas que da Loraine Boettner para convencernos de que los escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvarse no se pueden perder. Es innecesario, pues como ya vimos, si se acepta el punto primero, que es la depravación total, y el segundo punto, que es la elección incondicional, es inevitable que esas criaturas se pierdan o que el Dios que decretó que así ocurriera cambie de opinión. O sea, es un sistema. ¿Ok? La teología calvinista es un sistema que no parte de la escritura. ¿Ok? Parte de las malas premisas que estableció Agustín. Eso lo vimos desde la parte 3 y 4 en adelante, cuando empecé a hablar de cómo Agustín construyó sus definiciones. ¿Okay? De uno o dos hechos o preguntas genuinas que surgen, ¿verdad? Cuando vemos la primera realidad de ese, ¿por qué unos se salvan y otros no? Es una pregunta genuina, ¿ok? Pero tú tienes que ir a la escritura a contestar eso. Tú no puedes dar por sentado unas premisas fuera de la escritura, como es el concepto del destino, como es el concepto del uno del neoplatonismo que tenía Agustín, o la influencia gnóstica que tenía Agustín, ¿entiendes? Donde no solo se establece el destino, sino que el que Dios quedara en el sistema agustiniano y calvinista como el originador del mal, la causa del mal. Mire, eso es un paralelismo con el gnosticismo brutal, ¿ok? Eso creo que lo mencioné en la sección pasada, ¿ok? Donde ellos sostienen estas premisas y las conclusiones a base de unas premisas, y no importa las consecuencias, entiéndase las preguntas que se generan o las contradicciones que vemos los que no estamos en el sistema calvinista, pues a ellos no les importa que el Jehová que decretó todo lo que ocurre en el universo es exactamente el demiurgo de los gnósticos, el hijo de Sofía en el gnosticismo. Pero bueno, ¿okay? Eso es otro estudio aparte. ¿Okay? Voy a empezar citando la conclusión de Boettner al final de los textos para que veamos cómo se deben interpretar los textos citados. Pues como único los textos prueban que nadie salvo se puede perder, apartar o apostatar, es que se dé por sentado la depravación total y la predestinación incondicional. ¿Okay? Vamos a ver el último párrafo, la conclusión que él da al final de los textos, y entonces comenzamos con los textos. Abro la cita de Boettner. Tenemos aquí pues unas simples y claras aseveraciones de que el creyente continuará en la gracia debido a que el Señor se ha propuesto en sí mismo preservarle en ese estado. ¿Okay? Sabemos la doctrina del decreto, la estudiamos en detalle. ¿Okay? Dios decretó quién se iba a salvar y quién se iba a perder. Pues chévere, ahí Dios se lo propuso, ajá, pues fantástico. En todas las promesas citadas anteriormente, los elegidos tienen una doble seguridad. Por un lado tienen la seguridad de que Dios jamás se apartará de ellos, y por el otro la seguridad de que Dios pondrá su temor en sus corazones a fin de que jamás se apartarán de Él. Paro aquí para comentar. O sea, esa seguridad la pone muy lindo de que Dios jamás se apartará de ellos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues claro, Dios va a estar, es una promesa de Él. Eso no prueba que no va a permitir que nos apartemos. Eso prueba que Él va a estar con nosotros. ¿Ok? Pero ese texto esa promesa no tiene que ver con que si vamos a perseverar o nos vamos a apartar. No. ¿Ok? Y por otro, que Dios pondrá su temor en los corazones. Pues claro, según vimos en la depravación total, como el hombre es incapaz de querer creer o aceptar la salvación de Dios o producir algún beneficio salvífico, como dice Calvino, pues mira, pues Dios tiene que poner todo en el hombre, porque la criatura está vacía. No puede accesar, no puede producir absolutamente
nada que lo mueva a acercarse a Dios, pues Dios tiene que hacer todo por él. ¿Okay? Y esa es la seguridad. Pero como empezamos a ver en la sección anterior, eso no es ninguna seguridad a la larga para el calvinista. Porque cuando el calvinista peca, oye, pero ven acá, bueno, me dijeron que esto era temporal, que yo voy a pecar temporalmente, como vamos a ver en detalle más adelante. Pero, ¿y si no te arrepientes? ¿Ok? O sea, no sabemos si te vas a arrepentir o no. Vamos a poner que yo te vi caer en pecado y me fui para el cielo, me morí. ¿Ok? Yo no sé si tú te arrepentiste o no. Si no te arrepentiste es porque no eras de los elegidos. Si te arrepentiste, es porque eras de los elegidos. Esa es la teología calvinista. Esa es la seguridad. Pero la seguridad no está en que Dios va a hacer que yo me arrepienta. Esa no es la seguridad. La seguridad existe en que tú creas. La paz tuya depende de que tú creas que tú eres de los elegidos. De hecho, vas a creer que te vas a arrepentir de tu pecado y que el Señor eventualmente te va a librar de tu pecado porque crees previamente en la elección incondicional. O sea, ese es el dilema, esa es la seguridad con la que cuenta el calvinista. ¿Okay? Sigo aquí con la Bodmer. Ciertamente ningún creyente iluminado por el Espíritu podrá dudar que esta doctrina es bíblica. O sea, si tú dudas de esta doctrina de la perseverancia de los santos, pues tú no eres inspirado por el Espíritu Santo. Porque esa doctrina la aceptan los que son inspirados por el Espíritu Santo. Si tú no la aceptas, la cuestionas como yo, pues no eres inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ves? Así de sencillo. Habríamos de pensar que lo natural fuese que el hombre en el estado presente de pobreza, miseria e impotencia espiritual, entiéndase la depravación total calvinista, gozosamente abrazará una doctrina que le asegura la posesión de una vida de eterna felicidad a pesar de todos los ataques de afuera y todas las malas tendencias de adentro. Pues mira, Bodmer, te quedó muy lindo, está muy poético, pero tú sabes, si alguien va a abrazar la doctrina gozosamente es porque Dios decretó que la abrazara gozosamente. ¿Ok? O sea, Bodmer sigue hablando de la predestinación como que no hablemos del decreto. Estudiamos el decreto profundamente cuando estudiamos Berkhoff, la teología de Berkhoff. Entonces aquí como que el decreto, vamos a sacarlo para afuera y vamos a ver lo lindo de todas estas doctrinas calvinistas y todo lo lógico de estas doctrinas calvinistas. Mira, no hay ninguna lógica, porque Dios decretó todo lo que iba a acontecer. ¿Ok? Entonces, así que cuando él dice aquí que lo natural fuese que el hombre en el estado presente abrazara una doctrina que le asegura la posición de una vida eterna, o sea, no tiene que hacerlo, pues es que Dios decretó que lo iba a hacer. A pesar de todos los ataques de afuera y todas las malas tendencias de adentro. A pesar de nada, Bodmer. A pesar del decreto. O sea, el calvinista tiene que ser honesto. Todo está destinado por Dios para que acontezca de la manera que fue decretado. Hay una parte donde las objeciones más adelante que no la voy a cubrir, pero confunden el calvinismo con fatalismo. Bueno, la única diferencia entre calvinismo y fatalismo es que uno se llama calvinismo y el otro se llama fatalismo. Esa es la diferencia. El que está frito en cualquiera de los dos sistemas está frito. Ya sea está frito en el calvinismo o está frito en el fatalismo. El que esté elegido para salvarse, pues ese está bendecido en el calvinismo y está bendecido en el fatalismo. ¿Ok? Pero la única diferencia es el nombre, porque la consecuencia, siendo, como yo dije al principio, siendo honestos intelectualmente, la consecuencia es la misma en ambos sistemas. Así que o sea,
no se laven la boca, calvinistas, diciendo que el calvinismo no es fatalismo, es fatal, es fatal. Es una doctrina aterradora esta del decreto, eso lo dijo Calvino. ¿Okay? Pero no es así. En cambio, ese hombre la rechaza, ese hombre obviamente el que no está elegido para salvarse, la rechaza y protesta en su contra. Claro, los que, según los calvinistas, los que no están predestinados. Las razones no son difíciles de encontrar. En primer lugar, tiene más confianza en sí mismo que lo que debería tener. Mire, independientemente de si Dios lo escogió para salvarse o perderse, de nada vale que tenga confianza o no. ¿Ok? Porque está escogido. Segundo, este esquema es tan contrario a lo que está habituado a ver en el mundo natural que trata de convencerse a sí mismo de que no puede ser cierto. O sea, a ellos no se les ocurre que los que no somos calvinistas vemos la palabra de una manera distinta, interpretamos la realidad de una manera distinta, hacemos preguntas que el sistema calvinista prohíbe preguntar. ¿Okay? Y no es que trate de convencerse a sí mismo, es que sencillamente encuentra el calvinismo irracional. Tercero, se da cuenta de que si acepta esta doctrina, tendrá que aceptar las demás doctrinas de la gracia libre. O sea, ya vimos anteriormente que para Bodner y los calvinistas en general, el único evangelio donde se predica la salvación por gracia es en el calvinismo. Más nadie tiene esa doctrina de la gracia, como si ellos hubieran inventado la gracia, hubieran descubierto la gracia. Mira, no, Bodner, calvinistas no. La mayoría de los cristianos en todas partes del mundo y a través de la historia creen que la salvación es por la gracia de Dios, pero no es la gracia libre o gracia especial o gracia irresistible o todas esas gracias que se inventa el sistema calvinista para que su sistema engrane. ¿Okay? Por eso trata de tergiversar y de explicar a su manera los pasajes bíblicos que le enseñan y se aferra a otros pasajes que superficialmente aparentan favorecer sus ideas preconcebidas. No, Bodner, no es a su manera pasajes bíblicos. Es que hay algo que se llama hermenéutica, que es distinta a la predestinéutica. ¿Okay? Ustedes quieren que todo el mundo interprete la Biblia según la predestinéutica. Y no, hay algo que se llama hermenéutica. No solo existe en el resto del cristianismo, existe en la academia, existe en la filosofía, existe en las humanidades. La forma correcta de interpretar un texto. Son reglas de interpretación que no son exclusivas del cristianismo. O sea, si vamos a examinar lo que dijo Mahoma en el Hadís, usamos las mismas reglas de hermenéutica. Pero no, cuando tú dices aquí, Bodner, que interpretan a su manera, no. Por lo menos, que es lo que yo llevo un año haciendo aquí, cuando aplicamos hermenéutica, vemos que dice algo distinto el pasaje a lo que dice la predestinéutica. ¿Okay? Y entonces que usamos otros pasajes para superficialmente favorecer su idea preconcebida. Perdóname, los culpables de eso son Agustín y los reformadores, que tenían la idea preconcebida del destino. Los arminianos tienen la idea preconcebida del destino. Y todo aquel que cree en el destino y concibe, por lo tanto, la omnisciencia de Dios y el preconocimiento de Dios como que destinan, están en esa escuela del calvinismo, señores. O sea, ese es el problema. No son ideas preconcebidas. Agustín tenía ideas neoplatónicas e ideas gnosticistas preconcebidas y no supo separarlas cuando empezó a interpretar el Evangelio a la luz de la Biblia latina que estudiaba, porque Agustín no sabía griego. ¿Okay? Yo sé más griego del que sabía Agustín. ¿Okay? Entonces,
Sigue aquí, un sistema de salvación por gracia, como si los demás sistemas no son por gracia. Es tan contrario a lo que él ve en la vida diaria, donde ve que todos son tratados conforme a sus obras y méritos, que se le hace muy difícil creer que pueda ser la verdad. No, 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 no. No, no, no. Sencillamente nosotros vemos que, por ejemplo, la fe no es una obra. La predestináutica dice que en todos esos pasajes que habla de fe, la fe es una obra, es un mérito, y por lo tanto el hombre está haciendo algo para ganarse la salvación al creer. Por lo tanto, la única manera que el hombre puede creer que Dios se lo tome en cuenta es poniendo la fe en el hombre. Eso es lo que dice la predestináutica. Eso es lo que dice el calvinismo. Por eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice en Romanos 4:16, es por fe para que sea por gracia. O sea, la gracia funciona con la fe. ¿Ok? Y vimos, cuando interpretamos correctamente y gramaticalmente Efesios 2:10, la fe no es un don de Dios. El don de Dios en ese pasaje es la salvación. En las 260 y pico de veces que aparece el verbo creer en el Nuevo Testamento, aparece en la voz activa del griego. Nunca aparece en la voz pasiva. Eso significa que Dios en ningún pasaje de la Biblia se describe a Dios haciendo creer al hombre. Anhela ganar su salvación por esfuerzos propios, aunque ciertamente espera una paga muy alta por un trabajo muy deficiente. Bonner, hay gente que quiere ganarse la salvación por sus propios méritos. Cierto, cierto, cierto. Hay pastores que le meten miedo a la gente con que van a perder la salvación. Cierto, yo lo hice. Yo lo hice. Yo lo hice. ¿Ok? Eso no significa que el calvinismo es cierto. O sea, los errores de los no calvinistas no significa que el calvinismo es cierto. Así que este es el pasaje, esta es la conclusión que él pone al final de los 5 puntos del calvinismo. ¿Okay? Él da por sentado que ya tú estás convencido de todas las definiciones calvinistas, estás convencido de todo lo que él expuso hasta aquí en su libro, y todo calvinista asume que, pues, que tú crees en el destino, todo calvinista asume que tú crees en un Dios que está ejerciendo su soberanía maniática y compulsivamente en el universo, en cada lugar, en cada momento. Asumen que la gracia es irresistible, asumen la depravación total. O sea, entraste en el sistema. Entonces llega esta conclusión maravillosa. Y el que no cree esto es porque está perdido, es porque no cree en la gracia, es porque quiere acomodar la escritura a su manera, es porque quiere un evangelio donde él pueda ganarse la salvación por él mismo. No, no. Es como hemos venido diciendo. Ellos quieren dividir calvinismo y arminiano. That's it. Y no, los arminianos son calvinistas. Los arminianos creen que Dios predestinó a una gente para salvarse. Y por eso los puede preconocer. ¿Entiendes? Los arminianos estuvieron en contra de unos cuantos puntos, porque se llama la remonstración. Y los 5 puntos del calvinismo son la respuesta a esos 5 puntos del arminiano. That's it. Pero los calvinistas nunca te van a decir que los padres de la iglesia en los primeros 3 siglos creían en el libre albedrío y no creían en la predestinación. El que introduce la predestinación en el cristianismo es Agustín. Eso nunca fue un issue en los primeros 3 siglos de la iglesia. Y los calvinistas nunca te van a decir que en el concilio de Jerusalén, la iglesia ortodoxa, diciéndolo en mis palabras, mandaron para la ñoña a los reformadores y a la reforma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa siempre le estudió la Biblia en griego, nunca estudiaron la Biblia en latín.
La Iglesia ortodoxa nunca fue infiltrada por los gnósticos. ¿Ok? Ellos se quedaron en los primeros concilios antes de el concilio de Nicea y antes de Agustín. Ahí se fundamenta la fe ortodoxa. Y cuando vienen los reformadores, no, porque mire, esto es la que hay, predestinación. ¿Entiendes? Pues la Iglesia ortodoxa dijeron no nos interesa. Concilio de Jerusalén, 1500 y pico. Ok, seguimos. Por lo mismo, todo texto o pasaje en que se habla de apartarse o perderse, no se pueden referir a apartarse o perderse, pues eso es imposible si la depravación total y la predestinación incondicional son ciertas. Por ejemplo, un texto como Juan 15, del 5 al 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso no lo dijo Jeñito, eso lo dijo Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué curioso. Este pasaje tiene solo dos posibilidades. Si se refiere a santos escogidos y salvos, predestinados a salvarse, es que se salen temporalmente del plan temporal que Dios tiene para con ellos. Recuerden que ya nos habían explicado que sí, los creyentes pueden pecar y apartarse temporalmente, o se refiere a gente que nunca fueron elegidos y por eso no permanecen. Así es que los calvinistas, son las únicas dos posibilidades que los calvinistas le dan a ese pasaje. Donde Bodner dijo que podemos pecar temporalmente, en la parte 3 de esa sección, él dice: aunque es verdaderamente salvo, el creyente puede caer temporalmente y pecar. La doctrina de la perseverancia, cabe señalar, no significa que el creyente no pueda caer víctima del pecado temporalmente, ya que esto es ocurrencia demasiado común. ¿Cómo explicamos que hay hermanitos en las carnes? ¿Tú sabes? Ok. Aún los mejores creyentes pecan. Hello, a mí mi padre espiritual me dijo: todo el mundo peca, cualquiera se puede apartar. Hasta allí se puede pecar, me dijo mi padre espiritual. Imagínate tú. Aún los mejores creyentes pecan, aunque jamás son derrotados completamente por el pecado, porque Dios, mediante la operación de la gracia en sus corazones, impide infaliblemente que aún el más endeble de ellos finalmente apostate. Aún tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder o la gloria sea de Dios y no de nosotros, según los Corintios 4:7. De ahí que todo pasaje que hable de apartarse, separarse, perderse o apostatar, tienes que añadir el adverbio temporalmente o añadir a los sujetos no elegidos para salvación. ¿Okay? Esa es la lógica calvinista. Van a perseverar porque Dios decretó que se salvaran. Punto, es imposible. O sea, no tienes que dar pruebas bíblicas. Ya, si alguien acepta la elección incondicional, alguien acepta el decreto, alguien acepta la depravación total, ya, no hay que dar pruebas bíblicas de que van a perseverar, no se pueden perder, punto. Eso se cae de la mata. El problema que tenemos los no calvinistas es que como no aceptamos el decreto, no aceptamos la definición de soberanía de Dios que le dan ustedes a Dios, no aceptamos ninguno de esos términos con apellidos que los calvinistas crean, no aceptamos ninguna definición calvinista. Pues sencillamente, pues mira, no se nos ocurre que se tenga que salvar todo el mundo inevitablemente. Y no por ninguna de las razones y argumentos que Arminio produjo. Porque para mí Arminio fue un chapucero. ¿Ok? Chapucero.
Así que ese es el marco en donde ocurre, este es el marco del cuadro llamado perseverancia de los santos. Salvo siempre salvo, pues se basan en otras premisas. ¿Okay? Ellos entienden seguridad de salvación, pero no porque la gente fue elegida, predestinado delante del mundo, de la fundación del mundo, para salvarse. Salvo siempre salvo, lo que cree que una vez te salvaste, pues ya te quedaste salvo. No hay forma de que te aparte. Ok, por eso es otro estudio aparte. Vamos a ver los textos que pone Bodner. ¿Okay? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Este es el primer texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35 al 39. ¿A cuántos no le gusta ese pasaje? Para los calvinistas y para los salvos siempre salvos, ese pasaje es una prueba contundente. Tradicionalmente se usa este texto para decir que es imposible que dejemos de amar al Señor. Y para los calvinistas este texto es prueba contundente de que los santos no se pueden perder. Lo primero es que ese amor de Cristo en griego es genitivo subjetivo, lo cual significa que no está hablando del amor de nosotros hacia Cristo, sino del amor de Cristo hacia nosotros. En griego, cuando alguien sabe griego y lee esto, lo que lee es: ¿quién nos separará del amor de Cristo hacia nosotros? ¿Siguen? Porque la terminación de amor y de Cristo en el griego establece que lo que está ocurriendo es un genitivo subjetivo, que es distinto a un genitivo objetivo. Si fuera genitivo objetivo, entonces ese amor de Cristo sería el de nosotros. ¿Ok? Nosotros seríamos el objeto de este amor del sujeto que es Cristo. Pero al ser subjetivo es que el amor pertenece al sujeto, a Cristo. ¿Okay? Por lo tanto, todas las cosas mencionadas no se refieren a que nos van a hacer dejar de amar a Cristo. Se refiere a que ninguna de ellas son señal o deben interpretarse como que Dios nos ha dejado de amar, que es lo que los incrédulos concluyen cuando ven a los creyentes sufrir. El pasaje está hablando de que cuando algo malo nos pasa, no es porque Dios dejó de amarnos, sino porque tiene un propósito en lo que pasa. De ahí que el creyente ante la prueba o el dolor no pregunta por qué, sino para qué. Alábalo. Tírenme un like en un corazoncito. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo en ese pasaje. ¿Ok? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Lo otro que enseña que el pasaje enseña es que ese amor de Dios no se fundamenta en que seamos elegidos, sino en que es en Cristo. Mírenlo ahí. Ninguna otra cosa que nos podrá separar del amor de Dios hacia nosotros, que es en Cristo. O sea, Dios nos ama porque estamos en Cristo. Los calvinistas y los que necesitan una doctrina de seguridad de salvación no solo interpretan el pasaje a través de sus convicciones de que no se pueden perder, sino que ya vienen también persuadidos de que el contexto desde el verso 28 habla de predestinación. Vimos en la parte 12 que en ese pasaje Dios predestinó personas.
que Dios predestinó consecuencias, condiciones y no personas. ¿Ok? Y que la palabra salvación ni aparece tan siquiera en el capítulo 8. El capítulo 8 de los Romanos es una lista de cosas que Dios hace en los creyentes por su espíritu y las condiciones por las cuales esos creyentes participan de ella. El pasaje, capítulo 8, comienza la lista de beneficios diciendo que es para los que andan en el espíritu. Y en ninguno de los textos dice que Dios los puso a andar en el espíritu. Y luego en ese capítulo dice, la palabra sí, si esto pasa, si tienen esto, si hacen esto, si disfrutan de esta condición, si obedecen esto. Esa palabra sí aparece 6 veces en el capítulo 8. Las acciones de Dios en el verso 28 en adelante es para los que como condición previa aman a Dios. Porque todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces viene el pasaje que habla de predestinación. ¿Y para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. No predestinó a nadie para salvarlo. No se está hablando de salvación en el capítulo 8. ¿Okay? Así que este pasaje de Romanos 35 al 39, Romanos 8 del 35 al 39, no está hablando de que la salvación de nadie es segura. El amor de Dios es seguro. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Si ese amor es concebido como lo conciben los calvinistas, pues es otra sustancia irresistible que anda por el universo y al que toca lo afecta inevitablemente, y por eso también Dios solo tiene que aplicarlo en los que Él elige. Porque como vengo explicando, la gracia es irresistible y el amor es irresistible y la generación es irresistible y la justificación es irresistible. O sea, son cosas que andan flotando por ahí, que Dios salieron de Dios. Y si tocan a alguien, lo afectan inevitablemente. Por eso Dios entonces tiene que restringirla, que solo le sean aplicadas a los escogidos. Eso es lo que hemos venido viendo. ¿Okay? Entonces, así que terminamos con ese pasaje. No tiene que ver nada con salvación. ¿Ok? Vamos al segundo texto que él pone como prueba. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. En Romanos 6, o sea, el texto no dice que nadie se puede perder. O sea, no está hablando de eso. Pero en Romanos 6, Pablo no está hablando de la predestinación de nadie. Y mucho menos si la salvación se pierde o no, o es permanente una vez adquirida. Ese no es el tema de Romanos 6. Está hablando de la victoria que tenemos en Cristo sobre el pecado, la cual antes no teníamos. En la ley éramos esclavos del pecado, no libres para pecar, como dijo Agustín. Y en Cristo ahora somos libres para pecar o no pecar. Y es nuestra responsabilidad utilizar la libertad que tenemos para no pecar. ¿Sí? ¿Por qué no hablan de la libertad para pecar ahora en Cristo? Eso no lo hablan. Porque, no, es que es verdad, si los creyentes pecan. Y los escogidos pecan, pero pecan temporalmente. Bueno, ok, y ahí lo resolvieron. Pero hablan de libertad para pecar. No. No. ¿Qué dice ahí? En Cristo ahora somos libres para pecar o no. ¿Usted puede entender eso? Que en Cristo tú tienes ahora la libertad de no pecar que antes no la tenía. ¿Okay?
¿Por qué? Porque ahora el pecado no se enseñoreará de nosotros. No porque la gracia irresistible nos libertó, sino porque Cristo nos libertó. Recuerden que la gracia no salva, ni liberta, ni santifica. Es Cristo. Nadie se convierte a la gracia o se convirtió porque le predicaron la gracia. Cuando Pablo usa la expresión bajo la gracia, no se refiere a la gracia irresistible calvinista. Se refiere a la libertad del pecado adquirida al haber muerto en Cristo, en contraste con la ley que no nos libertaba del pecado. Es tan implícito que este nuevo estado bajo el cual estamos no tiene que garantizar que no volvamos a pecar, sino que me perdí aquí. Es tan implícito que este nuevo estado bajo el cual estamos no tiene que garantizar que no volvamos a pecar, sino que se nos está persuadiendo, explicando y exhortando a no tener que pecar. En la ley no había alternativa. En la gracia hay alternativa. Y cuando se nos delega la responsabilidad, queda claro que no se está implicando una garantía de que gracia alguna va a impedir que pequemos. Eso es lo que tenemos que ver ahí. ¿Okay? Fíjate que después del 6, Pablo habla del 7. En el capítulo 7 de Pablo habla, yo soy carnal vendido al pecado. Hay esta ley en mis miembros. Pablo se detiene un momentito y dice, miren la importancia de la libertad que tenemos en Cristo para no pecar. Miren lo que significa la bendición, el valor de que el pecado no se enseñoreará de nosotros. El pecado es una condición intrínseca, inevitable mientras estemos en este cuerpo. Eso es lo que él va a explicar en el 7. Y después viene el 8. Como ustedes van a aprovechar esa libertad en Cristo que tienen ahora, esa capacidad de que el pecado no se enseñoreará de ustedes, ahora ustedes pueden andar en el Espíritu. Y si andan en el Espíritu, miren todas las cosas, todos los beneficios. Si ustedes escogen andar en la carne, miren todos los problemas, todo lo que va a ocurrir. Ustedes no tienen por qué andar en la carne. Deudores somos no a la carne, para que la satisfagamos en su concupiscencia. Lo puedes hacer, pero te vas a esclavizar. Tú escoges si te esclavizas para la justicia o escoges si te esclavizas para el pecado. Esa es tu decisión. La exhortación es, como dice aquí, se me está delegando la responsabilidad, se me está persuadiendo, explicando, exhortando a no tener que pecar. Porque es que ahora tenemos la alternativa. ¿Ok? Vamos a ver el otro texto que utiliza Bodmer. El que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6:47. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Comenta Bodmer, en el instante en que uno cree, la vida eterna es una realidad, una posesión presente y no meramente en un don futuro y condicional. Perfecto, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero entonces viene y pone estos dos textos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6:51. No dice que tenemos que comer muchas veces, sino que si comeremos, viviremos eternamente. Y pone otro texto para seguir con ese argumento. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. ¿Qué vemos aquí? Se lo están viendo en la pantalla. Miren los verbos en azul que coloreé. En el 6:47 y el 5:24, esos verbos son participio presente, al igual que en Juan 3:16, y es continuo. ¿Qué dice en Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree constantemente, es un continuo. Pues estos dos verbos de estos dos pasajes aquí, primero, este que cree, este que oye y cree aquí, es continuo también, es un participio presente.
¿Okay? El que cree constantemente tiene vida eterna. El que oye constantemente mi palabra y por lo tanto cree constantemente al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque oye y cree. Tiene porque cree. Eso es lo que dice la gramática en griego. ¿Okay? Es continuo, no que creyó una vez y ya no tiene que creer. Cuando Bodner comenta que la vida eterna se adquiere al instante, es cierto, pero obvia que es o depende de una acción continua. Él no menciona que es una acción que tiene que ser continua. No lo dice, no, ningún calvinista te lo dice. Pero es lo que dice la gramática griega. ¿Okay? En el 651, el 4.14, el que comiere y bebiere, ahí los verbos son distintos, ahí son aoristos subjuntivos. ¿Qué significa? Lo que significa que la acción no depende de cuántas veces se ejecuta. No está hablando de eso, sino de que el efecto descrito depende de la acción. Eso es todo lo que está diciendo. Independientemente de si se ejecuta una vez o varias veces o continuamente. O sea, esos dos últimos textos que cita Bodner, tú no puedes decir que esos textos prueban que con comer una sola vez o beber una sola vez ya tienes vida eterna para siempre. No, esos textos no prueban eso porque no están hablando de eso. Están hablando de que la vida eterna comienza, se adquiere, ocurre por beber y comer. Eso es lo que significan los verbos ahí. ¿Okay? Así que decir, no, mira, eso prueba que no hay que comer varias veces. No, no lo prueba porque si no, hubiera los primeros dos textos sí lo prueban. Los primeros dos textos y Juan 3:16 te prueban que sí, tienes que estar creyendo continuamente. Obviamente, la pregunta que pudiera surgir en un debate de salvo siempre salvo, si dejas de creer, pierdes la vida eterna. Bueno, gramaticalmente sí. Sí. Gramaticalmente sí. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Se puede dejar de tener fe. Eso es en hebreo. Bueno, en hebreo hay una serie de advertencias contra la incredulidad. Y se le está hablando a gente creyente. Se les advierte que no sean incrédulos. Bueno, por eso es la discusión de salvo siempre salvo. Aquí estamos viendo Bodner si estos textos prueban que la salvación no se puede perder. Pues no lo prueban Bodner. Cuando Bodner dice que no tenemos que comer, muchas veces nos está sugiriendo que la vida eterna es permanente una vez adquirida. O sea, él mete ese comentario entre medio de esos textos para ya petarte la idea calvinista de que, pues mira, no, la salvación es permanente, los santos van a perseverar, punto. Pero esa no es la intención del autor. No se usa el participio presente como en los dos textos anteriores, pues aquí se está hablando de algo en el futuro, que es la vida eterna. Perdón, que comienza con una acción posible para el que comiere o bebiere. No se está hablando cómo se tiene la vida eterna, sino de cómo se obtiene. Si la intención del autor fuera decirnos cómo se tiene, cómo tú mantienes, cómo tú permaneces, ¿verdad? Como va a pasarle, vimos en Juan capítulo 15. ¿Cómo se permanece? Pero eso no es lo que Juan está hablando aquí. Sencillamente es cómo se obtiene de primera instancia. ¿Okay? En los primeros dos versos se está hablando de cómo se continúa en la vida eterna. Y en estos dos últimos se está hablando de cómo se comienza la vida eterna. Lo otro es que todos los verbos en estos cuatro versos ocurren en voz activa.
Dios no está haciendo a nadie creer, oír, comer o beber. En ninguno se está estableciendo que por creer una vez o comer una vez ya se aseguró la vida eterna. Hay vida eterna por creer en el Hijo del Hombre, no por haber sido elegido. Es el tema de Juan. Es el tema del Evangelio. Y estas cosas he escrito para que tengáis vida en su nombre. Estas cosas he escrito para que sepan que este es el Hijo de Dios. Y esa es toda la temática del Evangelio de Juan, que Jesús es el Hijo de Dios, el Logos. Juan no escribió el Evangelio de Juan para probar el calvinismo ni la predestinación. No. Vamos al otro texto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. En la parte 1, al final, hago un análisis de Filipenses 1 y 2. ¿Verdad? Porque allá también, en el 2 está, más Dios pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pues en la parte 1 al final hay un pequeño paréntesis donde yo discuto eso. Allí expuse cómo no está hablando de salvarlos, pues ya eran salvos. Y cómo no puede estar hablando de seguridad de salvación, pues en ambos capítulos el resultado final depende de una lista de tareas que los creyentes tienen que hacer con temor y temblor. O sea, si Filipenses Pablo está hablando de seguridad de salvación, oye, tiene que trabajar más duro que un pentecostal tratando de ganarse la salvación por sus obras. La lista que Pablo da de deberes en capítulos 1 y 2 de Filipenses es más seria y más abarcadora que las reglas pentecostales para estar en santidad. ¿Sí? Así que vayan a la parte 1 y vean ese análisis de Filipenses. Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Bueno, el que se haya cumplido el propósito de Dios en David no asegura que se cumplió en todo el mundo. Y con este texto que es David hablando de él, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa es la fe de David. Esa es la declaración de David. Vamos a poner que es la profecía de David. Y sabemos que se cumplió en él. Eso no significa que se cumple en todo el mundo, en todas partes, en todo momento. ¿Ok? Porque es la definición de soberanía. Es la definición de que los atributos de Dios son inevitables, son compulsivos, son compulsorios en todos los elegidos. ¿Ok? Y Dios los tiene que restringir y limitar solamente para los elegidos, porque si no, se salva a todo el mundo. O sea, el argumento de Cristo, el sacrificio de Cristo no fue por todo el mundo, porque si no, todo el mundo se salvaría. Pues porque ellos tienen la preconcepción, tienen la idea preconcebida de que todos los atributos de Dios, todas las gracias de Dios, todas las manifestaciones de Dios, todas las cosas que Dios nos ha dado en Cristo, ocurren, su efecto es inevitable y por eso Dios tiene que limitarlo a los escogidos nada más. O sea, si Cristo hubiera muerto por todos los hombres se tenían que salvar. Esa es la definición de calvinista, pero más nadie sostiene esa definición. Así que vamos a poner que el propósito se cumplió en David. Pues mira, a menos que tú creas en el decreto de Dios, tienes que ver que el propósito de Dios no se cumplió ni en Sansón, ni en Saúl, ni en Judá, ni en la nación de Israel, ni en ninguno de los primogénitos que perdieron la primogenitura. Ve a la Biblia, fíjate bien el caso de esos personajes que yo acabo de mencionar, Sansón, David, Sansón, Saúl. Dios llamó a Sansón para que fuera nazareo y para que jugara Israel. Y Sansón fue buenísimo cajando cabeza de filisteo y tirándose a la filistea, pero no jugó a Israel.
ni fue nazareo toda su vida. ¿Okay? Saúl fue escogido para que fuera rey sobre Israel. Y Jehová tuvo que desecharlo. Judas, que ya lo expliqué en varias partes, he mencionado a Judas. Judas es un dolor de cabeza para los salvos, siempre salvos, y es un dolor de cabeza para los calvinistas. Porque el problema es que Judas creyó, Judas fue escogido. Judas fue escogido por Jesús, junto con los otros. ¿Ok? Judas, no, porque Judas es el diablo. ¿Entiendes? No, pero es que el diablo se le metió a Pedro también. Es más, Jesús llama a Pedro Satanás en un momento dado. ¿Qué pasó ahí? Pero Judas participó, Judas hizo milagros, Judas echó fuera demonios. Es más, a Judas le dicen, tú sabes, todas las promesas que Jesús le hace a los apóstoles se las hizo a Judas. Y vimos en Hechos capítulo 1 que cuando dice que Judas cayó, no fue que Dios lo hizo caer, sino que él escogió la acción. Fue provocada por él. Él no creyó que Dios podía perdonarlo. Pedro creyó que Jesús lo podía perdonar. Es que Judas fue predestinado no para que se perdiera, Judas fue predestinado para que vendiera al maestro por 30 piezas de plata. Y vamos a suponer que fue predestinado para traicionar a Jesús, pero es que todos traicionaron a Jesús. ¿Entiendes? El más lejos que llegó, el más bravo fue Pedro, que llegó hasta el patio. Y Judas, que no fue tan bravo, porque en realidad Judas, Juan, estaba por allí cerca, pero él era pariente del sumo sacerdote. O sea que él tenía pala, tenía con qué defenderse para estar allí. Pero Pedro fue, todos los demás salieron cogiendo y Pedro fue el único que llegó allí. Ustedes saben que ninguno de los apóstoles creyó que Jesús iba a resucitar. Es que hace la incredulidad de Judas peor que la de los demás. Pero bueno, vayan a la parte donde hablamos de Judas, ¿ok? Y la nación de Israel fue escogida por Dios. ¿Ok? Y el propósito no se cumplió en toda la nación. Solo el remanente será salvo. Y solo los que decidieron creer en Jesús fueron salvos. Los demás se chavaron. ¿Okay? Así que porque Jehová cumple su propósito en mí, eso no significa que el propósito de Dios se va a cumplir en todo el que Dios tiene un propósito con él. Porque no lo vemos así en la Biblia. Vamos al siguiente texto. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Los dones que Dios da para cumplir una tarea. Y no dones para salvarte. Llamamiento no es algo obligatorio ni es algo inevitable. Eso lo vimos precisamente cuando estábamos estudiando Romanos 8, 28 y 29. ¿Entiendes? A los que predestinó esto lo llamó después y no antes. ¿Por qué? Porque es voluntario, es una invitación, no una imposición el llamamiento. Al que Dios llama tiene que responder el llamamiento. Eso es lo que significa la palabra, es una invitación. ¿Okay? Cuando aquí dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, está hablando de Israel. Dios le dio unos dones. ¿Okay? Aquí Julia nos comenta, fantástico Julia, Jesús escogió a Judas después de orar toda la noche. Claro, el calvinista dice, no, lo escogió para que se perdiera. No, él tenía parte en este ministerio, dice Pedro. Capítulo 1 de los Hechos. ¿Tuvo parte o no tuvo parte? ¿Entiendes? Entonces, los dones son irrevocables, pero es para una función. Dios llamó a los judíos para una función, no para salvarlos, porque la salvación es en Cristo. El remanente que se salva en Romanos
9, 10 y 11 se salva porque obedecen al Evangelio, porque no persisten en su incredulidad. ¿Sí? Llamamiento no es algo obligatorio ni algo inevitable, es una invitación que Dios hace y la criatura responde o no. En este texto Pablo está explicando cómo, a pesar de los dones y el llamamiento, no todos los judíos se salvan. Eso lo vimos en detalle cuando estudiamos Romanos. ¿Okay? El otro texto, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, 1 Juan 5:11. Fantástico. En este texto no se está hablando de si se puede perder la vida eterna o no. Está diciendo en dónde se encuentra. That's it. Si estás en Cristo, tienes vida eterna, y si no estás en Cristo, no tienes vida eterna. La discusión pasa al campo de salvo siempre salvo. ¿Sí? Si alguien puede estar en Cristo y salirse. El otro texto, 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, lo mismo. No se está hablando de si se puede dejar de creer o no. Se está hablando de las consecuencias de creer. Si tú crees en Él, en el nombre del Hijo de Dios, pues tienes vida eterna. Mira qué fácil, sencillo, facilito. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Aquí no está hablando de que la salvación no se pierde. Está hablando que contrario a la ley, que con sacrificios continuos no quitaba el pecado, Cristo consiguió salvación para todo aquel que cree. Vimos en la parte 14 que la santificación, aquí mira que habla de los santificados, en la parte 14, la santificación viene por una decisión de obedecer y no por una elección para obedecer. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, 2 Timoteo 4:18. Pablo dice esto después que dice en el 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿No lo dice antes? Él sabe que ha cumplido y por eso su seguridad. Pablo en ocasiones anteriores habló de su elección para predicarle a los gentiles, pero aquí no está hablando de su seguridad en la elección, sino de la seguridad de su fe. Vamos al otro texto, porque a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó estos también glorificó. Romanos 8:29-30. Ya mencioné que en la parte 12 pueden ver la discusión sobre la predestinación en este pasaje. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Efesios 1:5. Aquí no dice que fuimos predestinados para salvarnos, sino para ser adoptados. Y vimos en Romanos 8:23 que la adopción se refiere a la resurrección. En la parte 13 pueden ver el análisis del capítulo 1 de Efesios. Apúntenlo por ahí, parte 13. Jesús dijo, y yo les doy a los verdaderos seguidores, a las ovejas, vida eterna. Ese paréntesis lo puso Bodmer. Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. En Juan 10:28-29. Aquí Bodmer hace dos trucos. Primero, pone el énfasis en paréntesis para limitarnos a pensar que ovejas son los verdaderos creyentes, cuando ya nos ha definido por todo el libro que los creyentes son solo los escogidos para salvarse. ¿Ven? Este paréntesis que está aquí. Este es el primer truco, mete ese paréntesis para condicionarnos. El segundo truco es que omite el verso 27. Es el 28 y 29, ¿verdad? Él no presenta el 27. ¿Qué dice el 27? Mis ovejas oyen mi voz. Como alguien puede pensar que si ovejas son los que oyen mi voz, y eso pues como que pudiera sugerir que no son los elegidos, pues habría que explicar que fueron elegidos para escuchar mi voz.
Pues para evitarnos ese problema es que me parece a mí que omitió esa frase del 27. El problema con las ovejas es que Juan 10, verso 3, verso 4, verso 10 y verso 27 dice, oyen mi voz. En el 4 dice, mira lo que dice el 4, que le siguen porque conocen. En el 14 dice que me conocen. La pregunta es, porque en hermenéutica se hacen preguntas, si siguen porque oyen y oyen porque conocen, ¿conocen porque el Padre las hace conocer o conocen por sí mismos? En el 14, verso 14, dice que me conocen como el Padre me conoce. Tenemos preguntas. ¿El Padre conoce a Cristo porque fue decretado que lo conociera o porque el Padre ama a Cristo? ¿Estaba predestinado que el Padre amara a Cristo? Según la lógica de los mismos calvinistas, no pudo haber predestinación antes del decreto. El amor y el conocimiento del Padre es antes del decreto. Existió desde la eternidad sin necesidad de decretarlo. Dos voluntades libres se amaron y se conocieron sin obligación alguna. ¿Cabe la posibilidad de que cuando Cristo dice, y las mías me conocen así como yo conozco, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, que ese conocimiento no es decretado o impuesto en las ovejas? Todas las voces de los verbos oír, seguir y conocer son activas. Ninguna es pasiva, descartando en el texto que Dios está obligando la acción. Pero los calvinistas se aferran al verso 28. Nadie las arrebatará de mi mano. Y del 29, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Con eso anulan que las ovejas son ovejas porque escucharon, siguieron y conocieron. ¿Bien? Pero es que el Padre se las dio, dicen los calvinistas. Y son del Padre desde la eternidad, dicen los calvinistas. Y el Padre se las trajo a Cristo. Y entonces se aferran a Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y ese texto confirma el 10:29. Ok, ajá. ¿Me parecen? Seguro que sí. El problema que tienen todos los calvinistas y los salvos siempre salvos es Juan 6:45. Ellos te sacan el 6:44 y lo mezclan con el 10:29 y ve, mira, están en las manos del Padre y el Padre se las dio a Cristo y eso es inevitable, irreparable. Olvídate. Pero ahí está el 6:45. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo es que el Padre tiene gente? ¿Cómo es que el Padre tiene ovejas? Porque oyeron al Padre y aprendieron del Padre. Esos son los que vienen a mí, esos son los que el Padre le trae a Cristo. Lo mismo que pasó con Cornelio, lo mismo que pasó con Lida. ¿Okay? Habían oído del Padre, tenían un conocimiento del Padre, buscaban y anhelaban conocer más del Padre. Y entonces el Padre proveyó para que le presentaran a Cristo, tuvieran la oportunidad de tomar una decisión por Cristo. Ahí no dice todo el que el Padre escogió para que lo oyera. Dice todo el que oyó. Jesús, cuídame. Todo el que oyó. Y aprendió. En toda la Biblia la responsabilidad de oír es del hombre. Le hace Deuteronomio. Vaya Isaías. Cuando está hablando del endurecimiento de Israel, del rechazo de Israel, de Dios buscando a Israel, está hablando de oír, no escucharon mi voz, no quisieron oír, se endurecieron para oír.
Estamos acabando. En el rico y Lázaro, ¿qué dice? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Qué está diciendo ahí? Lucas 17:31. Jesús pone la responsabilidad de oír en los hombres, no en Dios. En toda la Biblia, oír le toca al hombre. Y una vez oye, le toca al hombre creer. Eso está en toda la Biblia. Y después viene la vida eterna. No va a encontrar un pasaje, como dice Leighton Flowers, no va a encontrar un pasaje en toda la Biblia donde hay vida primero para que después crean o escuchen. No. En la teología calvinista, con su doctrina de la operación total, sí, ese es el orden. Pero no es el orden bíblico. ¿Okay? Así que lo dejamos aquí por hoy. Esto pique y se extiende. Seguimos el lunes de la semana que viene. Gracias a todos los que me han permitido llegar desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares.